Saludos a mis queridos estudiantes y hermanos en esta su clase de gramática española 102. Ya estamos en el día número 3. Esta es la lección número 3 de nuestro curso de gramática. Así que bienvenidos otra vez. Qué bueno comunicarme con ustedes a través de este medio, a través de las cámaras. Espero que los videos, aunque son cortos, puedan ayudarles en alguna manera. Recuerde que el video solamente es una corta explicación, una corta muestra, unos pocos ejemplos de los conceptos que estamos trabajando, y que a través de su libro es que entonces usted puede adquirir más información y puede practicar los conceptos que estamos aquí trabajando. Recuerde que siempre al final le muestro cuáles son las actividades en el libro que yo sugiero que ustedes completen. Ustedes tienen las respuestas en la parte de atrás, así que si pueden hacer las actividades, luego al final verifican las respuestas. Si tienen dudas me dejan saber. Y hoy vamos a continuar con los verbos. La semana pasada trabajamos verbos en presente. Hoy vamos a estar concentrándonos en verbos en tiempo pasado. Así que hoy vamos a hacer un repaso de lo que son los modos verbales, los tiempos verbales, bien rapidito. Y luego vamos a trabajar 4 tipos de tiempos verbales. Aunque todos son en pasado, vamos a ver que hay diferentes tipos de verbos en pasado. Para los que estudian español como segundo idioma, esto les vuela la cabeza, porque en inglés tienen past tense y se acabó, pero nosotros tenemos diferentes tipos de verbos en pasado. Así que tenemos el pretérito, tenemos el imperfecto, que los usamos y usted no se da cuenta que a veces usamos uno, a veces usamos otro, y ustedes ni cuenta se dan de qué verbo está usando, y eso es normal. Y tenemos el presente perfecto, que a pesar de que yo le llamo presente perfecto, también es un tipo de verbo en pasado. Y tenemos el verbo pluscuamperfecto, que es el pasado del pasado. Así que al finalizar esta semana, recuerden que las semanas para nosotros siempre comienzan los martes, y esta lección debe estar empezando el martes 12 de octubre. Al finalizar la semana, el próximo lunes, el lunes 18 de octubre, usted debe ya estar listo o lista para tomar la prueba número 3. Ahora, quiero hacer una aclaración rápidamente, y es que algunos hermanos han tenido un poco de dificultad, ya sea con su computadora o con el programa de Moodle, y todavía están un poco atrasados en las pruebas. No me gusta tener tantas pruebas abiertas a la misma vez, y por eso me disculpo que no he podido todavía calificar la prueba 1 y la prueba 2, porque todavía tengo hermanos, tengo estudiantes que aún no han tomado las pruebas. Así que voy a esperar nuevamente, como hice la semana pasada, voy a esperar hasta el miércoles. Espero que para el miércoles ya todo el mundo pueda haber tomado la prueba 1 y 2, y entonces poner a disposición de ustedes la prueba número 3. Bien, si tienen dudas con respecto a eso, déjenme saber. Bueno, pues vamos entonces a iniciar con los temas que tenemos para hoy. Esto se lo mostré la semana pasada. Esto es un repaso de lo que son modos verbales. Y lo que quiero que aquí usted se concentre es en el modo indicativo. El modo indicativo es el que nos estamos concentrando. En la clase pasada hablamos del modo indicativo, y en la clase de hoy también. Para la próxima semana vamos a estar trabajando nuevamente con el indicativo. ¿Por qué? Porque el indicativo expresa acciones concretas, acciones reales que ocurren ya sea en el presente, como lo vimos la semana pasada, ya sea acciones que ya ocurrieron, o sea, en el pasado, como lo vamos a estar viendo hoy, o acciones que aunque no han ocurrido aún, estamos seguros que van a suceder. O sea, no son más que una posibilidad, es algo que para nosotros es una certeza. Pues entonces son acciones en el futuro, también van bajo el modo indicativo. ¿Bien? Entonces, ya para la cuarta semana, donde vamos a estar trabajando con verbos, porque tenemos 4 semanas con verbos, vamos a ir al modo subjuntivo, y también después tocaremos el modo imperativo. Dentro del modo indicativo, que es el modo que hemos estado trabajando en estas semanas, ya tocamos el presente.
Eso lo vimos la semana pasada. Hoy nos vamos a concentrar en el presente perfecto. Vamos a ver el presente perfecto, vamos a ver el pretérito imperfecto, al cual yo le llamo imperfecto para hacerlo más simple. El pretérito pluscuamperfecto y el pretérito perfecto simple, que yo simplemente le llamo pretérito. Así que hoy vamos a trabajar con el imperfecto, el pretérito, el presente perfecto y el pretérito pluscuamperfecto. Vamos a trabajar esos tipos de verbos. Y si usted puede ver esta tabla en su computadora, cuando usted tenga las notas disponibles, usted puede ver las diferentes conjugaciones. Por ejemplo, en el caso del presente, que ya lo vimos la semana pasada, si el verbo es cantar, yo digo yo canto. Si hablo del pretérito imperfecto, yo cantaba. Y eso es un verbo en pasado, pero se supone que se utilice en ciertos momentos. Y el pretérito perfecto, canté, también es en pretérito, también es en pasado. Así que yo cantaba, yo canté. Para nosotros en nuestra mente puede que sea lo mismo, básicamente lo es la misma acción de cantar en el pasado, pero se supone que lo utilicemos en ciertos momentos cada verbo. Tenemos entonces el presente perfecto, que es he cantado. También es un tipo de pasado, pero se utiliza en ciertas ocasiones. Y el pretérito pluscuamperfecto no lo usamos tanto, pero también es un tipo de verbo en pasado al que llamamos el pasado del pasado. Y ahora vamos a ver con más detenimiento lo que le estoy hablando. Vamos a comenzar con el pretérito. En su libro, esta explicación se encuentra desde la página 125 a la 128. Y el libro lo titula como el pretérito indefinido. Me he dado cuenta que depende del país y especialmente depende de la enseñanza del español en Europa, en España. Le llaman de una forma a este verbo y acá en nuestra área, en América Latina y en la enseñanza del español aquí en Estados Unidos le llamamos de otra. En mi caso, yo le voy a llamar el pretérito. Así que no le voy a llamar pretérito indefinido o pretérito simple, simplemente el pretérito. Y acuérdense que pretérito es un verbo en pasado. Ahora, ¿cuándo se usa el pretérito? El pretérito se usa al hablar de hechos terminados en el pasado. O sea, de hechos en tiempo específico. Y cuando hablo de tiempo específico, debes relacionar estos hechos con términos específicos. Por ejemplo, ayer. Ayer es específico. Anoche. La semana pasada. El verano pasado. El domingo pasado. O sea, son días, momentos específicos cuando usamos el pretérito. Luego, cuando vayamos al imperfecto, les voy a hacer la comparación de cuándo usamos el pretérito y cuándo usamos el imperfecto. Ahora, en nuestro diario vivir, cuando hablamos español, nosotros los utilizamos indistintivamente. No estamos pensando, ahora tengo que usar el pretérito, ahora tengo que usar el imperfecto. No, nosotros describimos lo que hicimos y el primer verbo que nos sale en la lengua, ese es el que decimos y no hay problema con eso. Pero en ahora usted va a tener un poquito más de comprensión, de más entendimiento acerca de estos verbos. ¿Cómo se forman? Pues mire, el pretérito es un problema para los chicos y las personas que aprenden español como segundo idioma. El pretérito les vuela la cabeza. Porque el pretérito, al igual que el presente, lo dividimos en verbos AR, ER y R, como está aquí. Verbos AR, como bailar, cantar, hablar. Verbos ER, como correr, comer, beber. Y verbos IR, como vivir, escribir, conducir. Los dividimos de esa forma para saber cómo se conjugan y cuáles son las terminaciones. Entonces, estos son los verbos regulares. Y aquí tenemos el caso de bailar. Pues si voy a conjugar el verbo pretérito, bailar, sería pues bailé, bailaste, bailó, bailamos. Recuerden que el vosotros acá en esta área no lo usamos.
y bailaron. Y acá entonces puedes ver las terminaciones. E con acento, aste, o con acento en caso de tercera persona, él, ella, usted, amos y aron. Y esos son, así se conjugan los verbos en pretérito. Ahora, si son ER o IR, tienen la misma terminación. Así que si fuera comer, pues yo comí, tú comiste, él comió, nosotros comimos, ellos comieron. En el caso de vivir, pues yo viví, tú viviste, él vivió, nosotros vivimos, ellas vivieron. Así que es el mismo patrón. Ahora, con el pretérito hay algo que debemos tomar en cuenta, y sobre todo con los verbos AR, es que el pretérito en primera y en tercera persona llevan acento. Y esos acentos son importantes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir yo bailo ahora, no tiene acento y estoy hablando en el presente, bailo ahora. Él bailó ayer. Entonces, si ustedes miran, bailo y bailó se escriben de la misma forma, excepto por la tilde en la O cuando está en pretérito. Entonces, si yo no escribo la tilde, puedo saber por el contexto de lo que estamos hablando, de que el verbo está en presente o está en pasado. Pero aquí cuando usamos el pretérito debemos tener en consideración eso. Las tildes son importantes con el pretérito. Ahora, ¿qué tiene de difícil el pretérito? El pretérito tiene 500,000 verbos irregulares, comenzando con ser, ir, dar y ver. Y tenemos un caso bien particular con ser e ir, que se conjugan de la misma forma en el pretérito. Usted puede decir, yo fui una niña muy bonita, y eso es en el verbo ser. Yo fui una niña bonita. O sea, está haciendo una descripción de cómo yo era o cómo era la niña cuando era pequeña en el pasado. Pero yo también puedo decir, yo fui a la iglesia ayer. Entonces ahí pues lo sé por el contexto de la oración, sé cuándo es el verbo ser y sé cuándo es el verbo ir. Ambos están en pasado, están en pretérito, pero se conjugan de la misma forma. El verbo dar también es irregular porque cambia la raíz. Si ustedes ven, no decimos daró o daré, no, sino es di, cambia la estructura del verbo cada vez que conjugamos. Yo di, diste, dio, dimos, dieron. Yo sé que estas conjugaciones ustedes las conocen. Por eso estoy yendo rapidito, porque aunque ustedes tal vez no conozcan la raíz de dónde sale esto y para cuándo usarlo, en qué momento, las conjugaciones yo sé que en sus cabezas ustedes las deben tener porque las usamos todos los días, aunque no nos demos cuenta. Ver es otro verbo irregular y también cambia la estructura del verbo cuando lo conjugamos. Así que es yo vi, tú viste, él vio, nosotros vimos, y estos verbos irregulares no llevan acento. Aquí tenemos otra lista enorme de verbos irregulares que no tienen el patrón que presenté con los verbos AR, ER y R. Por eso son irregulares. Su raíz es una raíz irregular y entonces cambia cuando los conjugamos. En estos verbos lo bueno es que no hay acentos, no hay tildes. Y la tercera persona plural termina con G, se cambia y se usa eron, no hieron. Y hacer, el verbo hacer, su raíz cambia por completo y entonces se cambia la C por la Z. Así que aquí vemos verbos que son diferentes, como el verbo poder. Entonces, pues, ¿cómo lo conjugo en pretérito? Pues yo pude, tú pudiste. Entonces, ven el cambio, que cambia la O, cambia por la U. El verbo saber cambia más todavía, porque no solamente cambia la A por la U, sino que cambia la B por la P. Saber, yo supe, tú supiste, él supo. Así que cambia la estructura de la conjugación del verbo. El verbo venir cambia la E por la I.
yo vine, tú viniste. El verbo hacer, ya les comenté, que cambia la C por la Z en la forma de tercera persona. Él hizo, ella hizo o usted hizo. El verbo decir cambia también. Vemos que tenemos que cambiar la E por la I y la C por la J. Yo dije, tú dijiste. Y en tercera persona plural dice ustedes dijeron, no es dijeron. ¿Bien? El verbo traer también tiene sus particularidades. Yo traje, tú trajiste, ellos trajeron, no trajeron. ¿Ok? Así que acá tienen toda la lista de verbos que son irregulares y yo estoy segura que cuando usted piense en su mente, ok, el verbo estar, ¿cómo se dice estar en pretérito? Va a poder decirlo, yo estuve, ella estuvo, nosotros estuvimos. El verbo andar, yo anduve, él anduvo, nosotros anduvimos y así usted en su mente los puede ir trabajando. Como quiera, tiene información de esto en el libro si tiene alguna duda. Y tenemos más irregulares en el pretérito. Y aquí son algunos verbos que también cambian, como por ejemplo pedir, pido, esto yo creo que ya se lo había comentado, dormir, dormir en presente es un verbo con cambio de raíz. En pretérito, pues entonces cambia con la primera persona, la segunda persona, tercera persona, pero en nosotros no cambia. Se quedaría dormimos, se queda igual. El verbo seguir, en presente yo sigo, en pretérito seguí, seguiste, así que ahí se queda igual en pretérito. Cambia en presente, pero en pretérito no cambia. Ahora, aquí tenemos dos ejemplos de oraciones con verbos en pretérito. La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Y estos dos ejemplos salen de Génesis, de los primeros capítulos de Génesis. Este es de Génesis 3, olvidé poner la cita. Pero fíjese, aquí Adán está hablando a Dios y está hablando en pasado porque es algo que ya sucedió, está haciendo la descripción de lo que pasó en la caída, cuando Adán come la manzana, luego que Eva se la da. No vamos a hablar de asuntos teológicos aquí ahora, solamente quiero que vean los verbos. Pero fíjense, dice, la mujer que tú me diste. Diste es un verbo en pasado y es en pretérito porque Dios le dio a Eva, le dio a Adán, le dio a Eva solamente una vez. La primera vez que se la presentó, ahí es lo que él está haciendo alusión, la mujer que tú me diste. O sea, Dios no se la dio en repetidas ocasiones. Por eso usa pretérito. El pretérito se utiliza cuando se habla de una acción en un tiempo específico, en una acción completada o terminada en el pasado. Y él sigue, la mujer que tú me diste fue, verbo ser en pretérito. Quien me dio es en pretérito, el verbo dar, del fruto y yo lo comí. Ella le dio el fruto una sola vez, y hace un rato creo que dije manzana, no es manzana, es el fruto. Ella le dio del fruto una sola vez, así que por eso dice dio, y yo lo comí, él lo comió una vez. Fíjese cómo comer del fruto una sola vez, ya con una sola vez el pecado ya entró en la humanidad. Pero son verbos en pretérito. En este caso, él no dijo, la mujer que tú me dabas era la que me daba el fruto y yo comía. Fíjese que acabo de cambiar la oración a verbos en pasado también, pero estos verbos no son pretéritos y luego les voy a hablar más de eso. Miren el segundo ejemplo. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo. Dios bendijo una sola vez. Esta acción ocurrió solamente ese séptimo día. Y aquí estamos viendo cuando Dios iba haciendo una evaluación de cada día después de que lo creaba. Y en el caso del séptimo día, igual que hizo con los otros, pero estamos viendo este ejemplo, el séptimo día en específico, Él lo bendijo y lo declaró santo.
a ese específico día. Por eso es un verbo en pretérito, es un verbo con tiempo específico en el pasado. Ahora, tenemos el imperfecto. En su libro está en las páginas 133 a las 137 y se le llama el pretérito imperfecto del indicativo. Para mí, el imperfecto. ¿Cuándo se usa el imperfecto? Pues el imperfecto también es un verbo en pasado, pero se usa al hablar de hechos no terminados en el pasado, o sea, hechos que no son específicos. Son hechos también habituales que pudieron haber sido repetitivos en el pasado. Y al hablar de tiempo y de edad, siempre que usted habla de usted cuando era más joven o de alguna persona cuando era más joven o habla de la niñez de alguien, siempre se habla en el imperfecto. Y cuando se describen cualidades o cuando usted va a narrar algo, se usa el imperfecto. Les voy a dar un ejemplo. Ayer yo comí pizza. Ayer es tiempo específico. Comí es un verbo en pretérito, pizza. Así que en este caso, ayer comí pizza es un evento en el pasado, pero en un tiempo en específico fue solamente ayer. Y así que utilicé el verbo comí. Ahora, si yo describo que yo comía pizza todos los domingos cuando era niña, entonces yo no digo yo comí pizza todos los domingos. Se supone que yo diga yo comía. Yo comía pizza todos los domingos porque es una acción repetitiva, es algo habitual en el pasado. Los imperfectos son más fáciles, me gustan más los imperfectos, solamente tienen 3 irregulares que son el verbo ser, ir y ver. Y ahí los tenemos. El verbo ser es yo era, tú eras, él era y así consecutivamente. El verbo ir es yo iba, él iba, nosotros íbamos. Y el verbo ver, yo veía, tú veías, él veía. Ahora, en los imperfectos, en tiempo, los verbos regulares, lo mismo, tenemos los verbos AR, que las terminaciones son aba. Por ejemplo, yo cantaba, él cantaba, nosotros cantábamos. O las terminaciones en R o IR que llevan acento, como por ejemplo el verbo comer, yo comía, él comía, nosotros comíamos, llevan acento. Ejemplos del imperfecto: mientras caminaba, mientras, o sea que es un espacio de tiempo que puede ser repetitivo. No está diciendo Jesús caminó, sino que mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. En esta oración vemos 3 verbos en pasado, 2 en imperfecto y 1 pretérito. Caminaba es imperfecto, no es un tiempo específico. Vio, el verbo vio está interrumpiendo la primera acción. Es que mientras Jesús caminaba, de repente vio, y ese sí es tiempo específico, a un hombre que era ciego de nacimiento. Era es en imperfecto porque está describiendo al hombre. Así que él no fue ciego un tiempo específico, él era ciego, fue ciego de nacimiento. Así que fue algo habitual por toda su vida. Espero que puedan ver la diferencia entre pretérito e imperfecto. Es un poco complicado, pero bueno. Vamos a la número 2. En esos días, cada uno hacía lo que le parecía correcto. Y aquí se me olvidó nuevamente poner la cita. Esta está hablando de Segunda de Reyes. Esta está hablando de Jueces. Cuando el pueblo de Israel no tenía reyes y cada cual hacía literalmente lo que le daba la gana, pues entonces aquí no está hablando de un tiempo específico, está hablando de un momento en general, fue un periodo de tiempo largo y la gente acostumbraba a hacer, era algo habitual y repetitivo, hacía lo que le parecía correcto. Así que no es un tiempo específico, no es un día en particular y por eso se usa el imperfecto. Tenemos aquí otro ejemplo, que esto está en segunda de Corintios y es Pablo hablando, diciendo cuando era niño, está refiriéndose a cuando era más joven, a su niñez. Siempre que uno habla acerca de la niñez o de que uno era más joven, se usa imperfecto. Cuando era niño, hablaba, pensaba, razonaba. Fíjese que está hablando de su niñez todavía. Y no dice, yo hablé, yo pensé, yo razoné. No, hablaba, pensaba, razonaba.
como niño. Pero fíjese, la segunda parte es en pretérito. Pero cuando crecí, es un tiempo específico, cuando crecí, dejé es pretérito, las cosas de niño. Así que este es un excelente ejemplo de cómo contrastar los verbos en imperfecto y en pretérito. La primera parte de la oración es en imperfecto y la segunda parte es en pretérito. Ahora, tenemos otro tipo de verbo y este verbo a mí me encanta, que es el presente perfecto. En su libro están en las páginas 121 a 123 y ahí se le llama el pretérito perfecto del indicativo. Yo le llamo el presente perfecto. En los libros de texto de esta área de acá del mundo se le llama presente perfecto. Se usa con acciones completadas recientemente o también para indicar que la acción o el evento tomó lugar en el pasado, pero todavía se aplica al presente. También se utiliza para hablar de alguna experiencia. Y les voy a mostrar ejemplos más adelante. Déjenme mostrarle primero cómo se forma. Para formar el presente perfecto debemos recordar los participios que estudiamos la semana pasada. La semana pasada vimos que los participios se pueden usar como verbos y se transforman a adjetivos. Por ejemplo, yo estoy sentada. En este caso, estar sentada no es un verbo, es un adjetivo porque está describiendo la condición en la que me encuentro ahora. Aquí, con el presente perfecto, vamos a usar ese participio junto al verbo haber en presente. Así que es un verbo compuesto porque necesito un verbo auxiliar, que es el verbo haber, y necesito un pasado participio, que es el que me va a decir la acción que voy a realizar o que he estado realizando, y los dos juntos hacen el presente perfecto. Así que necesitas un verbo auxiliar, que es el verbo haber, que se conjuga yo, he, tú, has, él, ha, nosotros, hemos, ellos, han, más el participio, que si es en regular, si es AR, el participio termina en ado, y si es ER o IR, el participio termina en ido. No voy a explicar lo del participio otra vez porque eso lo explicamos en la lección pasada. Y ya este video está un poco largo. Así que cuando tengo los dos juntos, el verbo haber en presente y el pasado participio, entonces tengo mis verbos en presente perfecto. Les dije que se puede usar el presente perfecto para tres cosas. Para hablar de algo que ha ocurrido recientemente, como por ejemplo, hoy se han levantado temprano. Eso fue hoy. Así que se han levantado temprano. Es algo que ocurrió, pero fue hace poco, fue reciente. Este año ha hecho mucho calor. Es algo que ya ocurrió, pero es reciente porque es este año. O sea, que todavía estamos en este año, así que este año ha hecho mucho calor, algo reciente. Ahora, el presente perfecto se usa también para hablar de acciones que ocurrieron en el pasado, pero todavía continúan. Presente perfecto, o sea, todavía están en acción. Y esta es mi parte favorita. Miren este ejemplo. Con amor eterno te he amado. Te he amado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos amó desde el pasado, pero todavía continúa amándonos. Para mí ese es mi ejemplo favorito. O sea, que Dios no me amó y ahí se quedó ese amor. Dios no me ama y me ama ahora nada más y antes no me amó, sino que viene del pasado. Te he amado. La acción comenzó en el pasado y todavía continúa hasta el presente. Cuarto ejemplo. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Lo mismo. Dios tuvo misericordia, tuvo en pretérito. Sin embargo, todavía tiene. Así que por eso no se dice tuvo o tiene. No, ha tenido. Porque es una acción que comenzó en el pasado y todavía continúa en función. Gloria a Dios por eso. Las otras dos expresan
experiencias. Por ejemplo, ¿has viajado a Europa? ¿Has viajado? Te está preguntando por una experiencia que tú has tenido. Tú puedes contestar, sí, he viajado. No he viajado. Nunca hemos comido sushi. Nunca. En este caso estamos expresando una negativa. Nunca hemos tenido esa experiencia de comer sushi. Y si no ha comido sushi, pruébelo, que es muy bueno. Y el último verbo de hoy es el pluscuamperfecto, que es cuando hablamos de acciones terminadas en un momento anterior a otro momento del pasado. O sea, para mí lo más fácil es el pasado del pasado. Cuando te refieres a algo que se hizo antes de lo que estás hablando, que de por sí ya es en el pasado. Así que es un poco complicado, pero bueno. Aquí nuevamente vamos a usar el verbo haber, como lo hicimos con el presente perfecto, pero en este caso vamos a usar el verbo haber en imperfecto. Así que es yo había, tú habías, con acento, con tilde, él había, nosotros habíamos, ellos habían. Y nuevamente vamos a usar el pasado participio. Así que el pluscuamperfecto es muy similar al presente perfecto. Presente perfecto, acuérdense perfecto. Así que si tenemos perfecto es que tenemos esta combinación del verbo haber y el pasado participio. Y aquí tenemos unos ejemplos. Y vio Dios todo lo que había hecho. Fíjese, vio es pretérito. Ya está, esta oración ya está en el pasado. Pero cuando Dios vio todo lo que había hecho, ya eso es el pasado del pasado. O sea que él había visto lo que hizo. Todo eso ocurrió en el pasado. Por eso se dice el pasado del pasado. La número 2 dice, no había terminado de hablar. O sea que había terminado, eso era el pasado. Este mensajero cuando otro más llegó. También en el pasado. Así que es el pasado del pasado. Estamos hablando 2 veces en pasado. Y eso es el pluscuamperfecto. Y con el pluscuamperfecto terminamos por hoy estos 4 tipos de verbos en pasado. El pretérito, nuevamente, aquí le enseño en las páginas en que se encuentran y aquí las actividades que yo sugiero que ustedes realicen. El imperfecto, el presente perfecto y el pluscuamperfecto. Por favor, termine las actividades, hágalas. Si tiene dudas, déjeme saber. Y espero que ya a partir de este miércoles ustedes puedan estar listos para tomar la prueba. Así que esto es todo por hoy. Que el Señor me los bendiga mucho y que tengan un maravilloso día.